Hola. Antes de comenzar con esta historia me gustaría que le hicieras like a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 127. Qué extraña línea de preguntas. ¿Fui feliz? ¿Preguntas? Por supuesto. Soy un artista que disfruta de cada papel. Entonces, ser un buen amigo no fue particularmente más agradable que cualquier otro papel. Ni siquiera un poco. El cuerpo controlado por Lee Jaeon permaneció completamente inmóvil. Luego, la pantalla gigante del televisor se iluminó. Ah, ya veo lo que intentas decir. Es que deseas que me convierta en ese peluche de buen corazón y sea tu buen amigo una vez más. Ja ja ja. Para seguir interpretando el feliz papelito del buen amigo. Dentro del televisor gigante, apareció un peluche de conejo, agitando la mano, como en un momento de hace un mes. Pero Kim Soleum permaneció impasible. Eso hubiera sido agradable. Lo extraño. Oh, señor Kim Soleum. El televisor habló con un tono exageradamente alegre, casi burlón. En pantalla, el peluche de conejo miró a su alrededor nerviosamente antes de acurrucarse en una esquina. Desafortunadamente, ese buen amigo ya ha sido destrozado y reducido a cenizas. Nunca lo volverás a ver. No, eres tú. El cuerpo de peluche era solo una apariencia externa. Así es. Al final, el que aceptó voluntariamente las limitaciones de ser un buen amigo y se movió dentro de ese cuerpo de peluche, era el anfitrión que estaba justo frente a él, aquí y ahora. Incluso ahora, mostrando ese peluche de conejo en la pantalla. Ese eres tú. Él mismo era quien hablaba de ello. He oído algo así antes. La voz tranquila de Kim Soleum llenó el espacio. Cuando los actores interpretan papeles profundamente memorables, incluso después de que termina la actuación, a veces les cuesta dejar completamente atrás al personaje. ¿Por qué? Si el papel fue lo suficientemente divertido o inmersivo, quedan rastros de él incluso después de que termina. Recordó lo que había visto antes. El anfitrión, congelándose cuando el cuerpo de peluche de Kim Soleum fue destrozado. Honestamente, debería haber sabido que yo no moriría solo porque el peluche fuera destruido. Después de todo, ¿no fue él quien me metió dentro? Yendo más allá, era extraño que un presentador de un programa de entrevistas permitiera que el silencio se prolongara en su programa solo porque un invitado había muerto. Un ser como él simplemente debería haber mostrado un emoticón de llanto en la pantalla del televisor, fingido luto por un momento, y luego convertirlo en material para el siguiente segmento. Sin embargo, si se hubiera asustado lo suficiente como para intentar mantener el relleno unido. Eso fue definitivamente extraño. Me pregunté si lo mismo te aplicaba a ti. Oh, ¿quieres decir que este gran anfitrión que dio vida a ese papel fue afectado por una mera máscara que usó durante unos meses? ¿Crees que mi profesionalismo es tan deficiente? No veo por qué hacer tal cosa significaría que te faltaba algo. Incluso los grandes actores a veces luchan por separarse de sus papeles. Eso solo significa que estaban profundamente inmersos. Eso es. Es cierto, no. Lee Jaeon continuó recitando las palabras de Kim Soleum con un tono distante. Y de una manera ligeramente diferente, también encontré mucho consuelo en que fueras mi buen amigo. Lo aprecio. De verdad, gracias. En tiempos difíciles, tenerte como amigo realmente me ayudó y me tranquilizó. Y, también hubo muchos momentos divertidos. La voz de Kim Soleum resonó. ¿No sentiste lo mismo? Dios mío. La voz del anfitrión bajó ligeramente. Qué vergüenza, pero supongo que debo admitirlo. Sí. Fue una experiencia verdaderamente fresca y agradable. Es raro encontrar a alguien con tanto talento natural como creador y como intérprete. Observar y entrometerme en tu viaje fue un deleite absolutamente único. Ya veo. Pero, precisamente por eso ya no quiero trabajar en este programa de entrevistas. Una voz tranquila. Por un lado, este programa de entrevistas me asusta. No es que no lo encontrara entretenido, pero honestamente, me resulta difícil trabajar aquí. Ya sabes, mi personalidad. Solo la idea de que la gente muriera le provocaba escalofríos.
La idea de contribuir a eso de alguna manera era horrible. Y Kim Soleum entendió algo más. Incluso si intento convencerlo, él, el anfitrión, de repente empezaría a tomar decisiones éticas. Absolutamente no. Así como Kim Soleum, siendo quien era, siempre rechazaría trabajar como miembro del equipo aquí, el presentador nunca desarrollaría de repente escrúpulos morales. Y la posibilidad más aterradora, si perdiera por completo ese sentido de rechazo, si ya no sintiera ninguna aversión a este lugar, eso significaría algo mucho peor. Ya fuera lavado de cerebro o contaminación, significaría la anulación de su propia identidad. Para ser honesto, incluso si me llamaste socio, todo esto fue unilateral. Básicamente me obligaron a unirme a tu equipo. La atmósfera incluso me hizo empezar a llamarte, señor anfitrión por costumbre. Un comentario en broma con un innegable toque de verdad. En ese estado, no podemos seguir siendo amigos. Seré tu subordinado si las cosas siguen así. Ya no estaría actuando por mi propia voluntad. Kim Soleum miró más allá de su propia visión. Y cuando eso suceda, te aburrirás de mí bastante rápido. Así que, tengo que volver. Será mucho más divertido para ti también de esa manera. Un extraño brillo pasó por la superficie del televisor. Kim Soleum especuló que quizás por eso el presentador había querido mantenerlo trabajando en el programa de entrevistas, manteniéndolo lo más intacto posible, sin cambiar su forma de pensar drásticamente. Como una llovizna constante que empapa lentamente a alguien. Casi funcionó hasta cierto punto, pero no así. No podía quedarse en este lugar espeluznante para siempre. Pero aún así, eso no significa que no podamos ser amigos. ¿Recuerdas lo que dije antes? Los amigos intentan entender las diferencias de los demás, e incluso cuando no pueden, aún se preocupan el uno por el otro. Hablando las cosas. No tenemos que trabajar en el mismo lugar para compartir nuestras vidas y seguir siendo amigos. Dado que el puente ya había sido quemado, era hora de reconstruirlo de una manera diferente con esta entidad que había invocado. Si no puedes evitarlo, simplemente enfréntalo. No tienes que ser un buen amigo. Solo un amigo está bien. Dentro del televisor, el conejo de peluche parecía inclinarse hacia la pantalla como si escuchara atentamente. Kim Soleum casi quiso sonreír. Si estás de acuerdo, ¿qué tal si lo intentamos? Uf. ¿Y si no estoy de acuerdo con eso? El conejo de peluche dentro del televisor dudó, pero la voz del anfitrión se volvió más suave, más astuta. Mire a su alrededor, señor Soleum. Vea cómo su mercenario bruto ha destrozado el set. Este espacio, construido con el sudor y las lágrimas del personal, el costo de interrumpir la transmisión. En ese momento. Pum, pum, pum. Dentro del televisor gigante, el conejo de peluche saltó de repente y comenzó a golpear la pantalla con sus manos de peluche. Como si protestara contra sus palabras. Dios mío, esto es. El televisor se apagó abruptamente. Las enormes manos enguantadas del anfitrión se alzaron como si intentaran ajustar una antena, pero la pantalla parpadeó, revelando brevemente al peluche de buen amigo desbocado en su interior. Finalmente, el anfitrión suspiró frustrado y retiró sus manos. Y entonces... no se puede evitar. Parpadeo. Todas las luces del escenario se atenuaron momentáneamente. Muy bien. Antes de que Kim Soleum se diera cuenta, el anfitrión había vuelto a su forma anterior, de pie justo frente a él. Sí. Es cierto que observar e involucrarme en sus acciones fue inmensamente agradable. ¿Quién hubiera pensado que mi máscara se convertiría en una molestia? El anfitrión habló en un tono refinado, casi resignado. Este Brown lo reconoce. Que seguir sus desarrollos únicos, creativos y apasionantes fue emocionante y divertido. Que interpretar el papel del buen amigo fue, singularmente agradable. Kim Soleum se dio cuenta de algo. Era obvio que quien movía el peluche dentro del televisor era el propio anfitrión. Lo que significaba que el arrebato anterior del conejo fue una extensión de alguna parte del anfitrión que se había sentido así. Un rastro persistente del buen amigo. El bombardeo que había asaltado el programa de entrevistas había terminado en algún momento. Las luces habían regresado, y ahora,
En este set medio destruido que de alguna manera todavía parecía parte del programa, Braun estaba de pie, observando a Kim Soleum. Observando al amigo que había estado justo fuera de su alcance. Pero ahora, ese cuerpo de peluche ya no existe. Ah, por supuesto. Un gran anfitrión siempre tiene un plan B. Con un floreo de mago, los dedos enguantados del anfitrión giraron, revelando una sola moneda de plata que brillaba entre ellos. La moneda de la serpiente plateada. La moneda que Kim Soleum había usado para invocar al buen amigo antes. El mismo objeto que pensó que se había quemado junto con el cuerpo de peluche. Kim Soleum, observando desde fuera de su cuerpo, estaba visiblemente conmocionado. Estaba seguro de que se incineró. Jaja, un verdadero artista también debe ser un experto en magia. Solo un pequeño truco. Chin. La moneda cayó de la mano de Braun al bolsillo delantero del traje de Kim Soleum. El mismo lugar donde el buen amigo siempre se había quedado. Un dedo enguantado dio un ligero golpecito al bolsillo. Tómela. Y si usa el medio adecuado para llamarme de nuevo, vendré, señor Corzo. A diferencia del sorprendido Kim Soleum, Lee Jaeon transmitió fríamente sus palabras en voz alta. Está bien. Oh, pero este amigo puede que no sea tan bueno como antes. Así que eso significa que aún podría serlo. Ah, qué mago con las palabras, amigo. La pantalla del televisor permaneció oscura, sin mostrar nada. Pero en su reflejo, Kim Soleum pudo ver su propio rostro. Y habló con ganas de sonreír. Nos vemos de nuevo. Un adelanto para una secuela. Nada mal. El anfitrión levantó ambas manos. Ahora, demos un aplauso a mi miembro temporal del equipo, que abandona este magnífico y deslumbrante estudio para regresar a la terrible realidad de sus desafíos. ¡Bah! Kim Soleum giró la cabeza sorprendido. Los asientos del público seguían llenos. Las cámaras seguían grabando. Y en la pantalla del escenario, letras brillantes decían, segmento de bonificación especial. Detrás de cámaras con el anfitrión, la información personal sensible será censurada. Ahora que lo pienso, todavía estamos en una pausa comercial. Así que esto también se estaba transmitiendo. Realmente ama su programa. Solo podía esperar que el equipo censurara su información personal correctamente. Kim Soleum no estaba seguro de si quería suspirar o reír. Ahora, es hora de la salida. El anfitrión extendió su mano para un apretón. Kim Soleum le pidió al mercenario que controlaba su cuerpo que lo aceptara. Y entonces lo escuchó. Un susurro bajo. Señor Corzo. Será mejor que seas tan entretenido como prometiste. Estaré observando para ver si realmente lo eres. Si tuviera su cuerpo real, podría haber sudado frío. Pero como el jefe de sección Lee Jaeon tenía el control, simplemente asintió al público antes de cruzar con confianza la entrada rota de invitados y salir corriendo. Entonces, que tenga una partida encantadora. Salió del set del programa de entrevistas. Por un instante fugaz, vislumbró al público. A diferencia de antes, ya no parecían personas comunes, sino más bien, algo diferente. Espectadores de otro tipo. Era inquietante, pero extrañamente, se sentía más ligero que nunca. ¡Bah! Detrás de él, la voz animada pero espeluznante del presentador del programa de entrevistas, su amigo, resonó. Hasta ahora, esto ha sido el programa de entrevistas nocturno de Braun. Abrí los ojos. El cielo estaba tenue con la primera luz del amanecer. Un amanecer que reconocí, una mañana del mundo ordinario. Lo logré. Ja. Respiré hondo y me tendí en el suelo. Estaba acostado en un banco de parque, en algún lugar desconocido. Me dejaron aquí. La sensación de libertad era casi abrumadora. El hecho de que pudiera mover mi propio cuerpo. Y el hecho de que había salido, sano y salvo. Todo se sentía bien. ¿El líder de escuadrón Lee Jaeon regresó correctamente? Más importante aún, ¿estaba realmente bien? No estaba seguro de cómo podía sentirme tan lúcido y normal después de todo lo que había pasado. Espera un segundo. ¿Podría ser que después de vomitar ese churro? Solo especulación por ahora, así que dejemos ese pensamiento a un lado.
Lo importante es. Escapé, después de un mes entero. ¡Ah! Estiré mis brazos y piernas. ¿Ahora qué? Perdí todas mis pertenencias de la empresa, mi recolector de esencia de sueños, mi identificación de empleado, mi máscara. Probablemente debería contactar a la empresa primero. Espera un segundo. Acabo de faltar al trabajo durante un mes entero sin avisar. Lo que significaba. Ellos me despidieron. ¿Qué hay de mis puntos? La comprensión me golpeó como un balde de agua fría. Me incorporé de golpe. Mi teléfono. Necesitaba verificarlo ahora mismo. Al diablo con el agotamiento y el alivio, mi sangre se heló mientras me apresuraba a encontrar una manera de contactar a alguien. Y entonces, un parpadeo. Sobre mí, algo brilló en el aire. Algo que no había visto en mucho tiempo. Caja de mercancía real de registros de exploración oscura. Nueva mercancía desbloqueada. Y entonces, algo cayó en mis manos. Lo miré, mis manos temblaban. Era un producto nuevo, sin abrir, todavía con su código de barras de precio adjunto. Un artículo compacto y de alta calidad, hecho pequeño para reducir costos, pero aún absurdamente caro debido a su ingeniería de precisión. Un cilindro con detalles metálicos. Sabía exactamente lo que era. Recolector de esencia de sueños, edición equipo de élite. Y dentro. El cilindro ya estaba lleno de un líquido dorado brillante. Un líquido dorado y brillante relucía en su interior, reflejando la luz como un holograma. Lo sostuve con manos temblorosas. Con un brillo holográfico que nunca antes había visto. Esto es. Grado A o superior.